Saludos amigas y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Agradecemos al Señor por una nueva oportunidad que nos da para llegar hasta todos ustedes con una nueva reflexión. Bien, vamos a hablar hoy acerca de entender, meditar y caminar en su palabra. Toda la vida cristiana gira en torno a la palabra de Dios contenida en la Biblia. Toda la vida cristiana gira en torno a la palabra de Dios. Ella es nuestra norma de fe y conducta. Por medio de las Escrituras, nuestro Padre Celestial revela su plan de amor y redención en Cristo Jesús. De hecho, el Señor mismo es la palabra eterna que descendió del cielo y se hizo carne para traernos el mensaje de manera personal y consumar en la cruz el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Es nuestro deber entonces ineludible leer, estudiar, entender, meditar y caminar en la palabra, pues es la manera que Dios escogió para poner su mensaje eterno a nuestro alcance. Jesús mismo le señaló a los judíos en su tiempo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Esto lo encuentra usted en Juan 5:39. Con ello quiso darles a entender que examinaban la palabra de Dios buscando la salvación, y las mismas Escrituras confirmaban quién es Jesús desde el mismo Génesis. Muchos hoy en día leen la Biblia, pero no entienden que desde Génesis a Apocalipsis toda ella nos habla de Jesucristo, de su condición divina, de su llamado redentor. Leen la palabra de Dios, sí, pero sin recibir la revelación que ella trae. Ese era el gran problema de los judíos antes y el de la inmensa mayoría de las personas hoy. Es necesario entonces pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, meditar y andar en los caminos de Dios que nos traza la Biblia. Es la única manera de caminar en paz y plena confianza en que todo lo que el Señor afirma en su palabra es verdad y va a suceder. A través de su palabra, Él nos da la seguridad y esperanza, quita toda ansiedad, angustia, temor en nosotros. Para ello, entonces, es vital entender el consejo divino, meditando en Él y esperando en Dios, porque Él va a hacer lo que promete en la Biblia. Dios nunca miente. Si Dios lo dice en la palabra, Él lo va a cumplir, porque siempre lo ha cumplido desde el principio. Y ahora, en las postrimerías de este tiempo, no tenemos por qué dudar que también lo va a cumplir. El salmo más largo de la Biblia, el 119, y es el capítulo más extenso de todas las Escrituras, nos presenta las meditaciones sobre la palabra de Dios. Fue escrito usando cada letra del alfabeto hebreo, encabezando un grupo de versículos, para un total de 176 versos. Yo les recomiendo mucho estudiarlo por la riqueza de la revelación de Dios que nos tiene este salmo. Bien, el Salmo 119, de él vamos a tomar hoy solamente los versículos del 25 al 32, que dicen: preste atención, y si tiene una Biblia en su casa, por favor siga la lectura conmigo para que usted pueda corroborar y en primera línea recibir lo que Dios está queriendo impartirnos el día de hoy con este mensaje. Dice entonces el Salmo 119 desde el verso 25: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Fin de la cita. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de estos versículos para extraer de ellos la enseñanza que Dios quiere darnos. En el versículo 25, el salmista refleja la condición de la humanidad sin Dios, como esa alma postrada en el polvo. Por eso le pide al Altísimo que lo vivifique. ¿De qué manera? Conforme a su palabra, como lo dice allí. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz.
Imagínese usted. No está muerta, no es letra muerta, no fue algo del pasado. La palabra de Dios es eterna, es viva. Dios mismo es su palabra. El versículo 26 afirma que el salmista le contó de sus caminos al Señor y Dios le respondió. Para luego pedirle, como deberíamos nosotros también hacerlo, le dijo: enséñame tus estatutos, es decir, enséñame tu palabra. Sabe que cuando usted le pide al Señor, así lo dice Santiago, que le dé sabiduría, que le ayude a entender, Él lo hace porque Él es fiel. ¿Y sabe a través de quién lo hace? A través de la palabra de Dios, su palabra. Así vemos entonces que en el verso 27 le ruega al salmista que le haga entender el camino de sus preceptos para que pueda meditar en las maravillas de Dios. Usted no puede meditar en la grandeza y las maravillas de Dios si usted no tiene acceso a la palabra de Dios o no la entiende. En el Evangelio de Juan, Jesucristo nos asegura: yo soy el camino. Y el salmista le dice: ayúdame a entender el camino de tus preceptos. Sabe, Jesucristo es el camino y también es la palabra. Así comienza el Evangelio de Juan. Juan 1 dice que en el principio era el verbo, o era la palabra, y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Dios responde al clamor del salmista entonces enviándonos a Jesús como la palabra viva y el único camino al Padre Celestial. Lo que aquel hombre pidió en la antigüedad, en el Salmo 119, 27, el Padre nos lo respondió a través de Jesús. Nos envió ese camino que tanto clama el Salmo 119. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino. Se da cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia trata de Jesús, de su plan, de su amor y de su sacrificio por nosotros en la cruz. Entonces seguimos con el versículo 28. Nos dice, como el salmista, que nosotros también lloramos de angustia. Así como él, nosotros tenemos inseguridad, tenemos impotencia para cambiar nuestra realidad. Sin embargo, podemos decirle al Señor, como le dijo él: fortaléceme conforme a tu palabra. En su palabra hay fortaleza, pues en ella tenemos la fuente de la sanidad, del gozo, paz, seguridad y vida eterna. Todo lo que necesitamos está allí. Ahora, el verso 29, él ruega que quite de él su camino de la mentira. Dese cuenta. ¿Qué es la mentira? Lo opuesto a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. En vez de esto, entonces él ruega a Dios que le conceda la bondad de su ley y de su palabra santa. En las Escrituras está manifiesto el amor y la bondad de Dios para quienes le aman y obedecen. Pero fíjese, también está la rigurosidad del juicio para aquellos que le desobedecen y rechazan. Nosotros tenemos que escoger. O asumimos la palabra y la vivimos, o la rechazamos y recibimos la retribución que Dios da a través de la desobediencia y el pecado, que es la condenación. Él vino y nos ofreció su palabra viva para que nosotros no fuéramos a condenación. Pero usted escoge, así como yo escogí un día amar al Señor y seguirle, usted escoge, porque cada quien es responsable delante de Dios de su destino. El verso 30 dice: inmediatamente el salmista entonces afirma que escogió el camino de la verdad. Dese cuenta, en el anterior dice: saca de mí el camino de mi mentira, y en el siguiente dice: dame el camino de la verdad, como resultado de que ha puesto las ordenanzas delante de él para cumplirlas, las ordenanzas de Dios. Él dice: desecho la mentira que yo vivo y asumo, Señor, el camino de tu verdad para cumplirla. Recuerde que Jesucristo es la verdad, y quien tiene al Señor en su corazón tiene la verdad, y que esa verdad le vivifica y le ayuda a caminar. Esa es la gran ventaja y la gran bendición. Usted no puede despreciar eso. Para nada, tenga cuidado. El verso 31 asegura que se apega a los testimonios de Dios, de los cuales habla la Biblia a lo largo de ella, por lo que le pide al Señor que no lo avergüence. Señor, yo he confiado en ti, confío en los testimonios de las cosas grandes que tú has hecho a la luz de tu palabra, pero no me avergüences.
Y Dios no va a avergonzarlo ni a él, ni tampoco a usted, ni a nadie que confíe en el Señor, de acuerdo a como dice su palabra. Porque la Biblia dice que el que confía en él no será avergonzado. El verso 32, y el último de hoy, dice el salmista que él va a correr el camino de sus mandamientos. Imagínense, va a correr sobre ese camino que establecen los mandamientos, que establece la palabra de Dios, para ponerlos por obra. Eso es importante, puesto que tiene la seguridad de que Dios ensancha su corazón. Así quiere Dios ensanchar el corazón de todo aquel que estudia, entiende, medita y camina en su palabra. Fíjese estos pocos versículos, el gran contenido y la riqueza espiritual que nos ofrece. Imagínese el resto del Salmo 119 y el resto de la palabra de Dios. Y esto es maravilloso. Mientras más la estudio, y tengo 28 años y pico estudiando la palabra de Dios, y mientras más la estudio, más me atrae y más me enamora de ese gran Dios que dio todo por nosotros. Cuando no merecíamos nada, Él nos dio todo. Imagínese usted. Entonces, todo el consejo de Dios, la manifestación de sus maravillas, la fe y la esperanza, su plan de salvación en Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, vienen de entender, meditar y caminar en su eterna palabra contenida en la Biblia. Pero para eso es necesario que lo hagamos con una mente y un corazón abiertos a recibir toda la riqueza y las bendiciones que el Padre nos ofrece a través de ella. En el versículo 9 de este mismo Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí mismo está la pregunta y la respuesta. Y para los no tan jóvenes como los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Este es el gran secreto. Guardar es atesorar. Si usted guarda la palabra de Dios, si usted la atesora y la obedece, estará usted caminando en la santidad que Dios quiere. ¿Qué le parece? Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, que si guardaba y ponía por obra su palabra, todo le saldría bien, tendría éxito en lo que emprendiera y sería prosperado en todo. Esa promesa también es para usted, también es para mí, si entendemos, meditamos y caminamos en su palabra. Pero para poder entender y vivir las Sagradas Escrituras, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo morando en nosotros, necesitamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón como aquel único y suficiente Salvador dado por Dios hace poco más de 2000 años. Si usted no lo ha hecho aún, este es el mejor momento para hacerlo. Le invito a orar junto conmigo la siguiente oración, pero por favor, hágalo con fe. Dígale de esta manera: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti y no he vivido conforme a tu palabra. Me arrepiento de todo corazón. Jesucristo, perdona mis pecados y límpialos con tu sangre bendita. Jesús, te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mi ser. Ayúdame a orar y revélame cada día tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ahora que usted ha hecho esta oración, por medio de la fe, usted se ha convertido en un genuino o una genuina hija o hijo de Dios. Ore siempre, mi consejo. Ore siempre, todos los días, a su Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Lea la Biblia siempre, cada vez que pueda, para alimentarse espiritualmente y conocer todo el consejo de Dios. Que la luz y la verdad de la palabra de Dios resplandezca cada día en su vida. Les desea de todo corazón su servidor, el pastor George Dumat. Desde aquí, Isla de Margarita, Venezuela, muchísimas bendiciones.